Hoy nos toca el encuentro con Leo Chacho y Daniel Giannone, artistas representados con una maravillosa obra en la colección Lorenzo, y esa obra es nuestro motivo de comunicación, flyers, afiches y todos los escaparates publicitarios que hicimos para esta exposición están con la obra de Chacho Giannone, La familia de la buena fortuna, que ha causado furor y todo el mundo está encantado con esa obra, porque de alguna manera esa obra encierra el concepto de la exposición de la colección Lorenzo por primera vez expuesta en Altagracia, que tiene que ver con la tradición, ¿no? Esas mantas antiguas, esas colchas santiagueñas y norteñas, con el textil contemporáneo. Creo que la obra de ustedes fusiona y maravillosamente cierran lo que nosotros hemos querido evocar con esta exposición, que a través de la metáfora se vincula con la tradición textil de Altagracia, porque desde la época de los jesuitas hubo importantes obradores de producción textil que se mantuvo hasta el siglo XX con una enorme fábrica de ponchos en Altagracia, que ya no existe, pero que bueno, esta exposición evoca y quiere de alguna manera rendir un homenaje a esa tradición de Altagracia que tiene que ver con lo textil. Sin más, le doy paso a Victoria. Vamos a tener una hora de diálogos, va a haber espacio para preguntas, comentarios, intervenciones, y enormemente agradecidos. Yo, en calidad de director del museo, institucionalmente expreso el agradecimiento a Leo y Daniel, que están en este momento en Vancouver, Canadá, y que nos están regalando este espacio que lo apreciamos muchísimo. Así que gracias nuevamente. Le doy la palabra a Victoria. Bueno, como tantas otras veces, volvemos a organizar este ciclo de charlas. Esta ya es la segunda en el marco de la colección de José Luis Lorenzo. Y bueno, Daniel y Leo nos acompañan en esta oportunidad. Leo Chacho, para quienes no lo conocen, es de Banfield, nació en 1969, y Daniel Giannone es cordobés. Ellos han desarrollado una serie de muestras individuales entre el 2004 a la actualidad en diferentes lugares. A nivel nacional han estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rafaela, Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en Chaco, en Corrientes, en Bahía Blanca, en Salta, y después a nivel internacional han estado en Chile, en California han estado en Los Ángeles, en San Diego y en San José. Han participado también en muestras en Guatemala, en la República de China, en Francia, lo volví a nombrar, y en Chile. Ellos en realidad son una pareja de artistas que trabajan en colaboración y ellos viven y producen no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en San Javier, en Yacanto, en Tras la Sierra, en Córdoba. Ambos tienen formación académica en pintura, y la idea de ellos es trasladar el conocimiento del manejo del color utilizando otros lenguajes, principalmente el textil. El bordado es la técnica que generalmente utilizan para desarrollar ese trabajo, y ambos deciden trasladar su conocimiento pictórico al terreno más seco del bordado y ampliar los límites de sus configuraciones. La intención que tienen cuando utilizan las técnicas reservadas de antaño al género femenino, en algunos casos al mundo infantil, es rescatar que artesanía, arte artesanal, también mostrar que dos hombres pueden entrar a este mundo con absoluta libertad, y esta manera borra los límites entre género y tarea. Sus obras, forman parte de colecciones privadas y públicas, y ellos han participado en diferentes espacios, han sido seleccionados para participar en muestras colectivas, en salones bienales, trienales, y con eso, bueno, han recibido muchísimos premios. Así que para nosotros es un orgullo que estén con nosotros y que nos compartan un poco su conocimiento, sobre todo contando con que están, bueno, lejos y se han hecho un ratito para participar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Súper re bien presentados por ustedes, así que bueno, agradecemos muchísimo la invitación para formar parte de este ciclo de charlas, que es súper importante también, porque me imagino que no todo el mundo quizás tiene la posibilidad de poder ir hasta Altagracia, y también la posibilidad de abrir este diálogo con los artistas.
Así que por eso estamos muy agradecidos. Tanto a ustedes, como a la institución que recibe la colección, como a José Luis Lorenzo de convocarnos para formar parte de la muestra de su acervo, parte de su acervo. Prometemos cuando volvamos a Argentina, vamos a ver la muestra en vivo. Una de las cosas que nosotros siempre bregamos es que hay que ir a los museos, hay que ir a los espacios a ver la obra en vivo, porque hay algo que media entre quien ve y quien registra, que hay algo que sucede ahí, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener enfrente de uno el trabajo de quien lo hizo para tener esa experiencia, ¿no? Que nadie te la cuente. Tanto, digamos, en un museo donde hay un montón de patas que construyen eso, ¿no? Digamos, cuando se piensa en curador, montaje, iluminación, digamos, todo ese equipo de gente que arma una muestra, por eso está bueno ir y rendir homenaje también a quien, sí, a quien ha trabajado. Tener la experiencia de frente es importante eso, ir a los museos a ver las obras. Este es un tema que nosotros siempre hablamos cuando damos clase como fundamental, incentivamos a que la gente, los alumnos, sobre todo... Los esperamos en Altagracia entonces. Sí, iremos. Hemos ido a ver la muestra de Mariana César. De Mariana César. Vamos a ir. Nosotros seleccionamos para la charla algunas imágenes para contar un poco las prácticas, las diferentes técnicas que usamos con respecto al textil. Obviamente vamos a empezar con la obra de la colección, para contar un poco la historia de esa pieza y a partir de esto, ¿no? Contar un poco los procesos con respecto al textil y al mundo contemporáneo que nosotros transitamos. Como cuando dijo al principio de la presentación Victoria, nosotros tenemos formación académica de la pintura y cuando ya hace más de 20 años ¿sí? Que trabajamos en colaboración y el momento de trabajar juntos en colaboración nos pusimos a pensar cuál sería el lenguaje, cuáles serían las técnicas que mejor nos permitirían primero traducir el conocimiento que tenemos en el manejo del color, que es pintar, y segundo, también crear la propia imagen de este nuevo artista que nacía, que no sabíamos que estaba naciendo en realidad, porque no fue una cosa premeditada, que es Chacho Giannone, ¿no? Entonces pensamos que, porque ahí trabajamos con todo un tema de la autoría, es Chacho Giannone el artista, no es Leo Chacho y Daniel Giannone. Entonces, lo que nos permitía, lo que primero hicimos fue bordar juntos. Esa técnica es como borrar un poco el trazo, digamos, la huella de Chacho y de Giannone que teníamos en la pintura, creando una nueva huella, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y ahora hablando con respecto a esta obra, es una obra que nosotros queremos mucho porque lo que nos sucedió es que estábamos interesados en trabajar con la imagen del Ekeko, que era una imagen de un dios precolombino, que luego es que está presente en todas las casas de las provincias del norte, que lo compartimos todos los países que compartimos el cordón montañoso o la cordillera de los Andes, y que representa la fortuna y la abundancia, ¿no? Y veníamos trabajando con estos dibujos y la idea cuando nosotros trabajamos con una imagen a representar, lo que hacemos es tratar de llevarla a todas las técnicas que sabemos manejar o trabajar y a todas las dimensiones que podamos. Entonces veníamos trabajando esa imagen que se hace en yeso, en pasarla a la cerámica y después a la porcelana, por un lado. Y estábamos también con la idea de bordarla. Y nos llevó mucho tiempo, bueno, primero la dibujamos y nos llevó mucho tiempo esto de encontrar el soporte. Y fue lo maravilloso lo que sucedió cuando encontrar el soporte sobre el cual bordamos y aplicamos este bordado, que es la manta que perteneció y pertenece a José Luis Lorenzo en su colección. Ya estábamos en Córdoba participando de un premio en el Museo Carafa. Del premio Rollo, creo que era. Hace bastante. Sí. Y José invitó a todos los artistas a comer a su casa. Era un domingo al mediodía, llovía.
estaba un poco fresco y nosotros no habíamos llevado abrigo, entonces le pedimos a José si tenía algo para prestarnos. Y viene con esta manta. Y nosotros cuando nos da la manta nos miramos y dijimos, es perfecto para el proyecto que tenemos. Lo pensamos. Que venía ahí encajonado el proyecto. Entonces, cuando le decimos a José que estaba buenísimo, que teníamos un proyecto que donde él la había comprado, necesitábamos algo así, un poco destruido, ¿no? Por el tiempo. Necesitamos algo así que el paso del tiempo se note en la pieza. Para nosotros era importante eso. Entonces, bueno, nos contó un poco, dijo, no, chicos, pero se la llevan y lo hacen. Y dijimos, de ninguna manera, parte es tuyo. Decinos dónde. Bueno, al rato, cuando nos vamos, había alguien abajo esperándonos con una bolsa y estaba la manta, que es un aguayo, que José nos las había regalado para que trabajemos. Así que la llevamos a Buenos Aires y empezamos con esta obra que tiene que ver con la imagen de los equecos, la idea como una familia de quecos, y lo que hicimos, siempre con esta idea del vínculo y de las relaciones, le preguntamos a nuestros amigos cuáles eran sus deseos. Sabemos que a los equecos uno le pide un deseo y si se cumple todos los viernes le tenemos que dar un cigarrillo. Entonces, lo que jugamos un poco a nosotros, si éramos los equecos, preguntarle a nuestros amigos qué deseaban. Perdón, un segundo, Leo. ¿Sí? Les voy a pedir que apaguen los micrófonos, Cecilia, por favor, o quienes tengan prendidos el micrófono. Gracias. Y lo que sucedió es que empezamos a abordar esos deseos, ¿no? Abordar los deseos de los amigos. Y ahí se armó la obra. Entonces la mostramos en la Galería Rubens Sacar. En el año 2008. 2010. 2010. Y bueno, y después lo que pasó es que la obra se adquirió y no sabíamos quién era, y después nos enteramos que José la había adquirido para su colección. Era muy interesante como esa doble compra de la manta, la historia que tiene, la idea del aguayo, ¿no? Que es como esa idea de las dos familias tejen y para el casamiento se une ese aguayo y es lo que va a abrigar en las camas. Entonces, nos gustaba mucho traer esa simbología en esta idea de esta familia, ¿no? Como las nuevas configuraciones familiares que siempre trabajamos, esta idea del aguayo que era alguien cosió esto para que estas dos familias estén juntas, ¿no? Y bueno, un poco era traer todos estos conceptos que tienen que ver con el textil y tienen que ver también con nuestras culturas y los pueblos originarios de Argentina en nuestra obra, ¿no? Sí. Eso era como muy importante. Y también otra cosa que nos interesaba en cuanto al soporte, que es algo que nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, es el tema de la reutilización de materiales, ¿no? O la idea de darle una segunda oportunidad, una segunda vida a las cosas. Entonces, en este caso, bueno, un aguayo que si bien no lo había descartado José Luis porque seguía estando en su casa, es un aguayo que estaba en condiciones de ser muy restaurado y a nosotros nos interesaba eso, como convertirlo en el soporte de nuestro trabajo. En otros casos, trabajamos con telas reutilizadas que nosotros las teñimos. En este caso nosotros no la teñimos a la tela estaba tal cual ustedes la están viendo, solamente la restauramos para poder soportar el bordado luego y la aplicación de los pompones y todo lo que trabajamos sobre el soporte que necesitaba por la trama y la urdimbre en las condiciones en las que estaba, que nosotros hiciéramos algunos pequeños ajustes. Sí, lo que vamos a ver en algunas otras, no ahora, en breve, que nosotros algunas telas las tratamos de envejecer para dar ese sentido del tiempo, ¿no? Digamos, cuando vemos esto sabemos que acá está hablando del tiempo, que para nosotros es otro tema muy importante, ¿no? El uso del tiempo, el aprovechamiento del tiempo. El rescate del tiempo. El rescate del tiempo en las tareas, ¿no? Cuando nosotros bordamos y hacemos una obra, es mucho tiempo puesto ahí. Y eso también nos encanta. Pues somos artistas que trabajamos, digamos, no somos artistas que, en nuestro caso, pensamos una obra y la mandamos a hacer. Nosotros somos los que estamos en la mesa
haciendo puntada por puntada para realizar la obra. A veces necesitamos ayuda, sí. Tenemos ayuda, a veces sí. Pero nosotros necesitamos estar ahí cortando las telas, bordando, pegando. Es lo que más nos gusta, la situación del estudio, sí, del taller. Algo que es interesante que nosotros nos propusimos desde el momento en que empezamos a trabajar en colaboración era como poder vivir en un estado permanente de producción, ¿no? Entonces, el hecho del hacer es algo que nos producía gran satisfacción y somos de esa generación quizás, digamos, muy vinculados al hacer y al conocimiento de las técnicas. Nosotros disfrutamos mucho, inclusive, de ponernos como alumnos, volver siempre al lugar del alumno, cuando decidimos aprender una nueva técnica. Hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. Si hay algo que nos parece maravilloso del mundo del arte, es justamente eso, cómo todo el tiempo podemos como reinventarnos, crear así como decimos que podemos recrear y reinventar los artistas nuestro propio ADN, como artista estoy hablando, ¿no? Porque hay otro ADN que nos viene dado genéticamente, el tema de las técnicas y de quienes aprendemos esto, ponernos como en el lugar del alumno y aprenderlo. Eso nos produce enorme placer. Entonces, si nos produce enorme placer estar en contacto con la superficie y los materiales, no tendría sentido darlo, no tenemos nada contra eso, con que otro pueda hacerlo, solo que elegimos hacerlo. Bueno, la siguiente. La siguiente imagen que podemos ver es un trabajo que nos interesaba compartir con ustedes, porque justamente esta imagen que comenzamos a dibujarla en Salta fue para nuestro primer viaje como de investigación que hicimos para una muestra que después fue una muestra individual importante que tomó todo el Museo de Arte Contemporáneo en Salta. Descubrimos, gracias a Marcela López Sastre, que es la directora del Museo de Bellas Artes, Museo Provincial de Bellas Artes, que en ese momento ella era la curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Salta, la obra de Paquita García Bes. En ese momento, preciso momento, nosotros llegamos a Salta, se empezaba a recuperar el acervo de Paquita García Bes, que había estado por décadas como no exhibido y de hecho entraba en etapa de restauración, algunas piezas, otras no lo necesitaban, pero sí por primera vez iban a ser adquiridas por el gobierno de la provincia para el acervo del museo. Entonces nosotros tuvimos el momento en que se abrieron por primera vez, y cuando descubrimos, que ahora vamos a hablar quién es Paquita García Bes, a Paquita García Bes, que eran toda obra textil, que él realizaba, si bien él es el que crea la Escuela de Bellas Artes en Salta. Era pintor, nace en Buenos Aires, se va a vivir a Salta, se establece en Salta, crea la Escuela de Bellas Artes y empieza a trabajar con todo lo que son los mitos, leyendas y las representaciones del Noa. Y lo que hace es llevar esas imágenes a la tapicería. Y nosotros estábamos como alucinados con lo que estábamos viendo y decidimos trabajar a partir de varias obras de él, por ejemplo, una que se llama El árbol preñador, que por eso hay un árbol, después vamos a hablar de cada cosa. Otra cosa se llamaba el luna y la sol, porque él hablaba de que las cosas no tenían género, y entonces y había otra pieza que se llamaba El perro aullador, ¿no? Que es ahí la parte donde nosotros ponemos a nuestro piolín aullando un arco iris. Y perdón, hay que aclarar que esta muestra fue hace 15 años, sí, más o menos, ¿no? Como para ponerla en contexto de la escena local de hoy, porque digamos, hoy podemos ver y hubo muestras de Paquita García Bes, por lo menos en Buenos Aires, en varios lugares, ¿no? Entonces, entender eso, hace 15 años cuando lo descubrimos, nos partió la cabeza porque era algo que era de la historia del arte argentino y la historia del textil, digamos, con esta debilidad que tenemos con todo el material textil. Entonces, cuando descubrimos la obra de él, y además una imagen que tenía, obviamente, con la simbología del norte, pero además con algunas cuestiones, por ejemplo, lo veíamos muy parecido o familiar a las obras de Raquel Forner, por ejemplo, a esas maneras de representar de una época, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasó con Paquita García Bes que no tuvo el lugar que
que nosotros creíamos que tenía que tener. Solo eran preguntas que nadie nos iba a responder, pero eso fue una motivación para empezar a trabajar para esta muestra que hicimos en Salta. Y una de las cosas que hicimos fue, como nosotros trabajamos en colaboración hace 20 años, nos interesa mucho seguir abriendo estos juegos de la colaboración. Entonces lo que hicimos fue invitar para la muestra que hicimos en Salta a 3 artistas contemporáneos nuestros para que participen de la muestra, ¿no? Cristina Schiavi, Guido Llanito y Pajita García Vez. Trajimos la obra de Pajita Nos prestaron las obras con las cuales nosotros, a partir de las cuales nosotros habíamos trabajado. Después Cristina Schiavi, que nos parecía que había un diálogo con la obra de Pajita García Vez y Cristina Schiavi. Nos parecía que podían hermanarse de una buena manera, se lo presentamos a Cristina, le encantó, hizo una obra especial para la muestra, y Guido Llanito, él presentó la obra que es el tonel de tejido como de agua, ¿no? Es un río. Un río tejido. Que él lo tejió con la misma gente que había tejido los tapices de Pajita García Vez. Entonces había con muchas interconexiones que las fuimos buscando, desde las manos que tejieron los tapices hasta los vínculos simbólicos que hay entre la obra de Pajita y Cristina. Hicimos la muestra ahí. Y después, por ejemplo, hay una práctica que a nosotros nos interesa mucho, que a veces la realizamos de esta determinada forma que vamos a contar ahora, que es el tema de la investigación, la documentación de las cosas que a nosotros nos van disparando ideas e imágenes, luego las llevamos al dibujo, a veces las pintamos, a veces no, y la idea es como pasar el tema de la pintura, la traducción al textil, en este caso el bordado. Pero en nuestra cabeza estaba la idea de que nos encantaba que esta nueva imagen vuelva al textil. Entonces, como hacer como esta cosa, esta práctica circular. Al textil tejido. Al textil tejido en telar. En telar, ¿no? Entonces, nos llevó mucho tiempo poder encontrar gente que nos pudiera ayudar a tejer en los telares. Hay distintos tipos de telares. Por ejemplo, nosotros ahora acá estamos en Vancouver y acá los telares horizontales que nosotros conocemos no hay. Es otro tipo de tejido, no, de telares, perdón, me salía en inglés la palabra, ¿no? Y lo que hicimos fue, finalmente, con el paso del tiempo y con la ayuda de Marcela López Sastre, encontrar las tejedoras que trabajaban para el Pajita García Vez, quien ya había fallecido hace muchísimos años. Y lo que hicimos es proponerles que esta imagen, que parte de una imagen de Pajita García Vez, se convierte en esta pieza que ustedes están observando, llevar esto al telar, tejer el telar. Y es la pieza, si quieren, siguiente la podemos poder ver. Y que la pieza esta la tejió Liliana Ponicio, que era una de las tejedoras de Pajita García Vez cuando era joven, y después creció, siguió tejiendo, y le propusimos tejer la pieza. Y también es interesante porque en las prácticas nosotros le proponemos y después hay decisiones que van tomando y que está bien que las tome quien hace el trabajo. Por eso es la idea de la colaboración. Y esto es importante porque estas piezas tienen el nombre nuestro, el nombre también de la otra artista o tejedora, vamos juntos en esto, y son piezas que son nuestras, jamás no las vamos a vender, se van a donar en algún momento, pero son piezas que nos pertenecen. Entonces, eso es muy importante entender. Nosotros siempre laburamos en colaboración con artistas, artesanos, artesanas, y siempre les ponemos un nombre, porque no solamente es decir trabajamos con tal comunidad, sino que esa comunidad tiene gente que tiene nombres, y nosotros los ponemos. Por ejemplo, la última muestra en Benzacar, trabajamos con las randeras de Tucumán, fue un laburo hermoso. También, digamos, tuvimos una idea, como esta idea en común, no es una idea que nosotros la bajamos y es, bueno, se hace esto, sino tenemos esta idea, se las damos, a ver qué sucede con esto, ¿no? Y fue una pieza hermosa, entonces
cuando había que poner los nombres, porque eran como 30, entonces era, bueno, se ponen las banderas de Tucumán, y decíamos, no, cada una tiene un nombre. Porque también es Porque es una identidad. Exacto. Ahora podés borrar y te decís, bueno, es el grupo tal que los tejió. No, cada una, no importa si es un choclo así de nombres, no importa. Digamos que no vamos a poner a pensar en una cuestión de diseño, si tengo que poner 20 nombres, son 20 personas que estuvieron laburando. Entonces, en vez de sacar Che, ¿pueden hablar más bajito? el tiempo de poner los nombres. Sí, y también es importante, es una forma esto de visibilizar, dar nombre, también es una forma de revalorizar el trabajo del craft, que es algo que a nosotros nos interesó siempre. Justamente cuando nosotros empezamos a trabajar, decidimos abandonar, como digamos, la pintura de atril, la pintura que hacíamos, para justamente trabajar con, desde la pintura, todas las cosas, todo lo que es más ligado al mundo del craft, que es que en su momento, y en algunas latitudes más que en otras, es considerado como un arte menor. Y nosotros lo que nos interesaba era como llevarlo al lugar del alto arte. Ahora, hablando concretamente de la imagen que estamos observando y de la técnica, que hay algo que nos interesa a nosotros trabajar en las traducciones, es como cuando uno traduce esto en un idioma, también hay distintas formas, modismos, hay esta forma de decir, hay a veces idiomas. Hoy nos pasó que estamos trabajando en un taller de grabado, de impresión, y no, él nos decían unas palabras en inglés y querían que le dijéramos cómo se decían en español. No hay forma de decir eso en español. Bueno, con el tema de la traducción, como también pasa del español a con otros idiomas, perdón. Con respecto a la traducción de la imagen, que de un dibujo y una pintura pasa de un tapiz al telar, que la imagen, la diferencia es que en el soporte del bordado uno trabaja sobre la tela, en nuestro caso con hilos de algodón, hay algunas lanas que se utilizaron, que estoy hablando de la imagen que vimos anteriormente, ¿no? Y en un soporte de una tela de sastrería de muy alta calidad. Y entonces vos trabajás sobre una trama y un urdimbre, interviniendo la trama y el urdimbre con el bordado. Por eso genera esas tensiones. Como nosotros bordamos en mucha cantidad de bordado de lo que recibe, y no es que es un bordado aplicado sobre un soporte, sino sobre el soporte se borda, es que genera esas arrugas que a nosotros en ese momento nos interesaba que quedaran como rastro. Así como decimos que la textil tiene memoria, y nos interesaba también que esa memoria que va dejando el rastro, que se va construyendo con el rastro del bordado propiamente dicho, quedara, ¿no? Entonces, volviendo a la imagen que estábamos viendo anteriormente, lo que vemos que acá la imagen se construye en la urdimbre. Esa es la diferencia. Entonces viene otro tema de discusión y otro conocimiento de la técnica del telar. Hay distintos tipos de telares, hay distintos tipos que permiten tener mayor o menor cantidad de urdimbre, ¿no? Entonces, mientras más urdimbres tengas, vas a poder hacer mayor cantidad de niveles de detalles de la obra, y la figura se va a pixelar menos, por decirlo de una forma. Entonces, eso quiere decir que no va a ser que con una curva, si tiene poca urdimbre, perdón, no se van a poder hacer curvas perfectas, sino que como que se va escalonada. Después el ojo construye la imagen, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar en telares enormes con más de 300 urdimbres, ahí pudimos trabajar con un nivel de detalle increíble, pero bueno, estamos hablando de otro tipo de telares con otras técnicas. Una de las cosas que sucede es que nos interesa muchas veces más el proceso del trabajo, ese proceso creativo, esos encuentros, que el trabajo final, ¿no? Digamos, como... No era interesante, nos encanta este tapiz, pero como hubiera sido nos hubiera encantado, porque todo el proceso fue muy nutritivo para todos. La distancia, la transmisión oral, la distancia de Buenos Aires, Salta, poder trabajar con alguien con plena confianza, ¿no? Una de las cosas que nosotros practicamos es eso, la confianza. Todo lo que vas a hacer va a estar bien en el trabajo. Entonces, porque era importante todo lo que sucedió previo y durante el trabajo, que eso hacía que estaba bien.
Y Después, también, cuando nos pasó también en Guatemala, hicimos el mismo trabajo, el mismo proceso de trabajo en común. Cuando llegaron los trabajos, como que había mucha ansiedad, dijimos, obvio que está bien, porque todo el proceso fue perfecto, con sus imperfecciones, fue perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos encanta en todo esto. siempre que nosotros trabajamos en colaboración, son importantes las piezas, pero mucho más importante es el aprendizaje que se da en el diálogo entre artista y artesano. Ahí creemos que hay verdaderos aprendizajes, ¿no? Porque, por ejemplo, citando el caso en el de Guatemala, ¿no? Que nosotros trabajamos con los artesanos y, claro, el artesano pensaba la artesanía que hacía como un utilitario. No podía entender que eso iba a ser colgado en una pared y que era una pieza de arte, ¿no? Entonces, cuando me acuerdo que todo el tiempo nos cuestionaban, hace muchos años de esta experiencia, todo el tiempo nos cuestionaban y nos decían, ¿pero para qué van a hacer eso? ¿Para qué se va a usar? Para poner en la pared, para que la gente lo vea, para ver que es una obra, es como un cuadro, como una pintura, pero hecha con telas, y bordada. O sea, pero no va a servir para nada. ¿Puede servir para mantel? Nos preguntaban ellos, sí, pero no va a tener la finalidad de un mantel o de una servilleta. El artesano muchas veces necesita pensarlo desde como un utilitario y con una utilidad para que sirva para algo. Sí, también en ese caso estamos hablando. También hay que entender los contextos. No podemos pensar lo que hacemos fuera de un contexto, fuera de realidades. Es muy difícil. Nosotros cuando estuvimos en Guatemala, la situación en Guatemala, con las artesanas, las tejedoras, el 97% de pueblos originarios, el 3% de gente muy rica, digamos, todo eso hace que se construya una sociedad, un pueblo de una manera. Entonces, había una necesidad muy grande de vender las piezas que las artesanas hacen día a día, porque eso es lo que le da de comer. Entonces nosotros estamos con una preocupación más burguesa, y era así, y cuando llegamos allá fue un choque muy interesante, porque se logró hacer, pero entender que a veces nosotros veníamos de una ciudad cosmopolita, como Buenos Aires, con preocupaciones de la burguesía, y cuando llegamos allá el choque fue enorme. Entonces, todos esos procesos son interesantes. Sí. Cuando pudimos hacer el trabajo, después estuvimos con un grupo de artesanos de Santiago Atitlán, digamos. Estuvo buenísimo, pero hay que entender esos contextos. Bueno, esta pieza nos interesaba para justamente como ustedes están viendo en el museo esta muestra de telares, de tapicería. Bueno, justamente nos interesaba mostrarle esto, ¿no? Como un artista que trabajó con la tapicería como Paquita García Vélez, con los telares. Bueno, nosotros desde el bordado volvemos a pasar la imagen a telar, por eso le dimos lugar a esta pieza. En la próxima pieza, lo que nos interesaba también es trabajar con son homenajes que a nosotros nos gusta hacer a los artistas, así como a veces hemos hecho series en las que trabajamos con mujeres artistas que, siendo excelentes pintoras, nunca encontraron un lugar en la pintura para poder desarrollarse como profesionales, sino que fue en la escuela de textiles o en la escuela de cerámica donde ya pudieron realizarse. Eso pasaba tanto en Europa como pasó en Latinoamérica. En este caso, bueno, este es otro trabajo de otra serie que hicimos en homenaje, en este caso, a Violeta Parra, ¿no? A nosotros nos interesó mucho, tuvimos la posibilidad de estar en contacto con la obra de ella en el Museo de Violeta Parra en Santiago de Chile, y este trabajo se llamaba Paz, una obra en donde ella trabaja con el tema de las arpilleras, y no fue que fue la primera que trabajó con las arpilleras, porque las arpilleras siempre fue un trabajo que estuvo presente en Chile. De hecho, hay toda en la época de la dictadura, que es donde más se da a conocer el tema de las arpilleras, la dictadura en Chile estamos hablando, en donde las mujeres hacían unas pequeñas, que son increíbles, maravillosas, arpilleras, que las cuales se llevaban al exterior y se vendían, y con eso es lo que ellas podían sostener su familia, porque sus maridos habían sido desaparecidos, ¿no? Entonces, a veces se habla como que
La primera que hizo las arpilleras fue Violeta, no lo fue así. Lo que sí es cierto que Violeta Parra fue la primera mujer que expone en el Museo de Arte Decorativo de París. Y cuando ella empieza, una de las veces que empieza a bordar, que nosotros no lo sabíamos, fue uno de sus viajes de paso por Buenos Aires. Ella empieza a bordar ahí y también continúa bordando en Chile para esta muestra que se hace después en París. Lo que nos interesaba era trabajar sobre una arpillera, pero la arpillera que teníamos era nueva, no nos gustaba. Entonces lo que hicimos fue deteriorarla y volver a reconstituirla y a restaurarla, como Leo comentó hace un rato. Y después comenzar a bordar esta imagen en la que estamos Leo y yo representados, y ella a sus personajes le hacía esto que ustedes ven que sobre nuestras cabezas, que en realidad lo que ella hablaba era de la espiritualidad que tenemos todos los seres humanos como personas, y lo representaba de esa forma, ¿no? Se llama Paz, ahí tienen el cuerpo, es como que forma una P y hay una paloma, que era la paloma de la paz, que ella todo el tiempo está citando en muchos de sus trabajos. Bueno, siguiente. Bueno, acá venimos con otra técnica. Hace un par de años nos invitan a una muestra en Capri y podemos pasar por Nápoles y de ahí a Pompeya. Y descubrimos los murales y los mosaicos de Pompeya y nos volvimos locos. Entonces empezamos a pensar en cómo traducir esa idea del mosaico, pero con textil, ¿no? Entonces, y sin coser y sin poner nada en la superficie. Entonces empezamos a investigar, gracias a Cecilia Kopman, que nos recomienda una especie de papel que se pone en la tela. Entonces, bueno, nada, como que empezamos a ver y descubrimos que se podían cortar mínimas partes de tela sin que se deshilachen. Entonces ahí empezamos a hacer este trabajo de mosaico textil, nosotros le decimos mosaico textil, y acá, en esta obra que se llama Ranchita Criolla, siempre acá cambiando el género, digamos, porque siempre es un ranchito y no una ranchita, damos un homenaje a Olimpia Payer, una pintora cordobesa que seguramente todos la conocen, y si no ahora les contaremos. Entonces tomamos referencia como esta primera pintora argentina y descubrimos estos paisajes de los ranchos que ella pintaba. Y ahí empezamos a hacer este homenaje con un vínculo y una relación con esta arquitectura que es bien rural y bien de Córdoba. De Córdoba, no sé, cuando vamos a San Javier, en la ruta se ven estos ranchitos y son súper amorosos la idea, ¿no?, de ese ranchito, mezclado acá con un homenaje a las mujeres del Chisbén, que son de Alabama, las mujeres esclavas que hacían las mantas con retazos de ropa y que fueron como la vanguardia en la modernidad de la pintura geométrica europea. Nadie dice esto, pero ellas son las que comienzan haciendo estas mantas y luego aparece la pintura, o la idea está de la pintura representándose o pensándose a sí misma, ¿no? La pintura, cuando se piensa a sí misma, empieza a pensar en otras cuestiones más tautológicas del lenguaje de la pintura. Entonces tomamos esto como los prototipos de la modernidad en estas mantas que fueron hechas en 1800 y pico. Sí, y para los que recién dijimos nosotros lo de Chisbén, que se lo conoce la técnica como la Chisbén, que es hoy por hoy estas muestras, estas piezas, estas mantas que ellas hacían con la necesidad de cubrirse en el invierno, ¿no? Y estaban hechas con la reutilización de materiales. También nos interesaba eso, cómo ellas trabajaban a partir de la reutilización de materiales, ¿no? De su propia ropa la convertían luego en mantas, ¿no? Y se llama Chisbén porque estas son mujeres negras que vivían en las colonias de la producción de algodón, del cultivo del algodón en Alabama. Y hacían estas mantas que por años no fueron revalorizadas, y hoy por hoy en los grandes museos están como estas artistas outsider
o fuera del sistema, conocidas como, bueno, revalorizadas y puestas en valor. Y en la parte del cielo es también otro, porque nosotros tenemos, bueno, como muy bien me presentó, me acuerdo ya si Tomás Victoria dijo que uno era cordobés, que ese cordobés soy yo, no hace falta que lo diga porque se nota en el acento, pero a mí siempre me interesó muchísimo eso de cuál era el lugar de las mujeres pintoras también en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y el cielo es también, lo trabajamos a partir de un grabado que pudimos ver en un momento de Soneira, de ella, ¿no? No del pintor Soneira, sino de ella y su hermana. Y a partir Rosalía. de eso, Rosalía, Rosy iba a decir, gracias por recordarme, Rosalía Soneira. Y nos parecía como interesante también ese diálogo entre una representación, una cosa un poco más geométrica, de línea, siempre que con esto de este ranchito tan típico de Córdoba. Con respecto al soporte, los soportes son telas que nosotros reutilizamos. Ese soporte es una sábana antigua que tenemos de algodón. Nos interesa siempre, pedimos que nos donen las sábanas que la gente ya no usa, sobre todo las sábanas, vieron que ahora las sábanas todas tienen elástico, las sábanas de antes no lo tenían, la gente quiere deshacerse de esos materiales, nosotros los recibimos con mucho gusto, porque además la calidad del algodón es muy buena, está pintada, pero está pintada teñida, ¿no? Teñida por nosotros. Y la idea que nosotros, como Leo bien dijo, del mosaicismo textil, nos interesaba la idea del mosaico, pero un mosaico blando, ¿no? Otra idea que a nosotros nos gusta como ese juego de palabras, ¿no? Que uno siempre piensa en el mosaico, el mosaicismo, lo duro, la cerámica, y nosotros tratamos de llevar esa técnica y con la idea esta de, como dijeron cuando nos presentaron, la idea de ampliar las configuraciones del mundo textil, también, ¿qué otra forma nosotros podemos dar al textil, a la tela? La cortamos, la bordamos, la teñimos, la pintamos, la pegamos, le vamos dando, creamos volúmenes como esculturas a partir de telas y entonces estas teselas se les llama a los cuadraditos de los murales, están hechos en tela y es perfecto el pegamento. Investigamos muchísimo sobre el material hasta que dimos con este papel que se compra aquí en Norteamérica, porque en Argentina no se consigue, entonces que es como una plasticola para los que le interesan las técnicas, que es como un glue es plasticola en inglés, que viene ya adherido a un papel y que se transfiere a la tela por calor. Eso te permite cortar perfectamente la forma que quieras, en este caso cuadraditos, porque la tesela es cuadrada, pero también hay otras que están en formas de planta, cortadas como en forma de elipses, alguna, bueno, que se transfieren a la tela y se pegan por calor, ¿no? Eso es con respecto a la técnica. Bueno, tenemos 3 imágenes más para ver. Vamos a tratar de ser breves, así charlamos, que nos resulta interesante también los diálogos. Esta es una serie que se llama Catedral. Tiene varios ejes. Un eje es que nosotros estuvimos viviendo en Bourges, en Francia, haciendo una residencia, y vivíamos al lado de la catedral. Es un pueblo medieval, no había mucho para hacer, era invierno, entonces pasábamos mucho tiempo dentro de la catedral descubriendo y viviendo la experiencia de hombres del medioevo, ¿no? Porque veíamos cómo los vitrós realmente reflejaban la luz cuando ingresaba a la iglesia, a esa enorme catedral que es tan grande como Notre Dame de París, y jugaban un poco estas iluminaciones en la escena que sucedía dentro de la catedral y lo que sucede mirando a través hacia afuera, ¿no? Esto fue como una cosa que nos tomamos como eje. Otro eje fue la Catedral de Rouen de Monet, que él pinta la Catedral de Rouen por 30 y pico de veces en diferentes momentos del año, en diferentes momentos de la luz que le da, y entonces hace toda una investigación acerca del color. Y la imagen que repetimos es una obra de Gente, que es una pintora argentina, que pertenece a la colección de una amiga, y nosotros queríamos recordar cómo era esa idea de esa obra, pero no mirando la obra, sino en la memoria, en el recuerdo. Entonces dibujamos varias veces hasta que consideramos que esa era la correcta, y empezamos a abordarla tantas veces como Monet
pintó la Catedral de Rouen. Todo eso dio nombre a esta serie que llamó Catedral, que fue la recuperación de viejos tapices que ya nadie quiere. Que encontrábamos en el Medusa, mercado de las pulgas, allá en Francia. Y empezamos a velar con serigrafía esto que nosotros veíamos a través de la catedral, ¿no? Esto es cómo el color transformaba el paisaje del vidrio, el color del vidrio transformaba el paisaje. Entonces, todo eso se dio nombre a esta serie que presentamos en la Galería Ruth Ben-Zacar hace un par de años. ¿Y por qué elegimos la imagen y empezamos a pensar en la imagen de Gente, que es una pintora de Argentina? Y ella, ¿por qué? Porque cuando empezamos a dibujar, hacía frío, era invierno, no había nada para hacer en ese pueblo medieval, entonces íbamos a la catedral a dibujar. Y dibujábamos los vitrós. Pero cuando empezamos a dibujar los vitrós, lo que empezamos a detenernos fue la estructura de plomo de los vitrós, que nos parecían interesantes y nos llevaban, nos remitían al arte concreto argentino. Y la estructura de plomo, que pensamos primero que eran todas iguales, pues no. La cantidad de ventanas que había, cada una era diferente. Entonces empezamos a dibujar la estructura de plomo. Y pensando en la estructura de plomo es que comenzamos a recordar a Gente. Solamente para que entiendan de por qué elegimos a Gente. Estos son los mecanismos que vamos trabajando. Si vemos la siguiente. Aquí empieza a aparecer algo que yo siempre digo que él nació en Córdoba, pero yo soy más cordobés, así como una especie de competencia de quién es más cordobés. Pero no me va a ganar. Nos hacemos un estudio de ADN en Los Ángeles, cuando estábamos haciendo una muestra. Después es otra anécdota que... Para otra charla. Para otra charla, cuando nos juntemos a tomar un café, podemos hablar de eso. Mi madre me decía que siempre que mi bisabuela era comechingona, casada con un francés. Y eso nos parecía siempre como algo muy romántico de parte de mi madre y un poco de mentira de parte de ella, pues bueno, era como un juego que tenía con nosotros. Cuando nos hacemos el estudio de ADN y me dan el resultado, el estudio se hace sin el nombre, solo con un código. Y en el resultado me sale un gran porcentaje italiano, un porcentaje francés y un porcentaje de pueblos originarios comechingones de Argentina. Y ahí es donde empezamos a tomar eso también en este ADN. Ahora este ADN también se convierte en algo concreto y real, de qué es lo que simboliza ser comechingón. Y el devenir también en comechingón. El devenir comechingón. En tratar de buscar y encontrar imágenes que reflejen eso. A veces resulta difícil, no hay mucho material escrito, pero lo poco que pudimos encontrar, o lo mucho que pudimos encontrar, fue en Córdoba, y ahí empezamos esta investigación de las piezas que encontrábamos, de cómo reconstruir esas partes de las piezas de cerámica en todo el patrón, ¿no?, de la decoración. Y entonces esto dio motivo, digamos, además de lo que estábamos investigando, en una serie de trabajos que se llamó Comechifones. Como es una especie de juego entre comechingón y chiffonier. Chiffonier viene, que esto lo trae a nuestro mundo Leandro Martínez de Petri, que fue el curador de la primera muestra que hicimos con él en Ben-Zacar, y luego fue el curador de la muestra Vivir sus vidas en Fortabat, en la colección Amalita. Él trae la idea de Walter Benjamin, que dice que los chiffoniers eran los cartoneros de París. Digamos, ¿no? Uno conoce el chiffonier como el mueble, donde tiene cajoncitos, donde se ponen muchas cosas, pero eso viene antes, ¿no? El concepto viene de antes. Los chiffoniers son los cartoneros o los ropavejeros de París que, ante la crisis, salían a buscar basura y se vendía lo que era útil. Entonces, Walter Benjamin dice que los historiadores y los historiadores del arte son como los chiffoniers, que con retazos de cosas construyen una historia. Que era muy, muy lindo y muy poético esa idea. Entonces, la apropiamos para entender que nosotros como Chacho y Giannone somos como chiffoniers realmente, primero porque tomamos fragmentos, retazos de telas y vamos armando eso, todo un soporte para poder construir.
un poco armando con pedazos de historias que contamos, reconstruir una nueva historia, y eso da nombre a esta idea, manteniendo la imagen y el concepto de las representaciones familiares en la fotografía, ¿no? Como algo muy clásico. La familia sentada, los niños, en este caso los perros, en un ambiente muy plácido de una casa, y donde empiezan a aparecer estas columnas, donde tienen simbología de algunos fragmentos de las cerámicas comechingonas, ¿no? Entonces, todo esto dio una serie de trabajos que hicimos para esta muestra en Mesacarta. Sí, y también otra cosa que nos interesa contarles esto, cuando la gente pregunta, bueno, ¿qué los inspira? A nosotros la inspiración nuestra viene de muchos lados. En este caso, bueno, un devenir o la confirmación de que él es comechingón, pertenece a la comunidad comechingona, bueno, a nosotros nos permite abrir un mundo en el cual empezamos a investigar más sobre esto de cómo eran las representaciones de la comunidad comechingona, la comunidad sanavirona, los diaguitas y todo esto, que por un lado a mí me parecía alucinante, porque yo por suerte fui a un colegio donde nosotros teníamos como no sé si ahora los colegios lo hacen, pero nosotros estudiábamos mucho todo el tema de lo que era la representación de las comunidades en Córdoba, y por ejemplo a mí de muy chico me llevaron, no sé, a la estancia jesuita la de Altagracia, la que está en Jesús María. 3 veces fui yendo a la primaria, al de Río Segundo, al museo donde tuve la posibilidad de ver todo el tema de las vasijas, y me parecía como increíble que después de, no sé, no voy a decir la cantidad de años porque no me acuerdo para hacer el cálculo, pero volví de nuevo a pensar en esto que como que había quedado en otra parte de mi historia, ¿no? Esto de lo que era volver a observar y ya mirar de otra forma, mirar la cerámica y la representación de los pueblos originarios cordobeses. Me parecía increíble. Y por otro lado también tuvimos la posibilidad de que la gente del Museo de Antropología en la calle Hipólito Yrigoyen también nos brindó información y la posibilidad de acceso a ver piezas, y nosotros empezar como también a reconstruir esto, por un lado la historia que a Leo le interesaba empezar a conocer más, y por otro lado volver yo a reencontrarme con eso, ¿no? Y todo lo que pueden ver ahí, tanto las columnas que están de vasijas comechingonas que están acumuladas al modo de Brancusi, porque amamos a Brancusi, y las flores y hojas, cómo representaban en forma geométrica, cómo pues los pueblos originarios fueron de la representación de la abstracción a la figuración. Entonces, cómo ellos también era la representación, y ahí nos pensamos a comprar libros, a ir a las bibliotecas, como para poder enfrentarnos a la problemática de cuánto no se conservó. Exacto. ¿No? Nos cuesta bastante encontrar material comechingón porque no hay tanto. Por lo menos nos pasa a nosotros. No digo, hay mucho más de los mapuches. No digo que no exista, sí, sino que nos está resultando difícil encontrar material. Pero bueno, ya encontraremos. Por lo pronto seguimos en la investigación y trabajando con eso. Y en la obra que viene, que es la última, que también es última... última que hicimos en Buenos Aires. En Buenos Aires. No, la hicimos entre la Sierra. Y terminamos, un poco. Y terminamos en Buenos Aires. Buenos Aires y San Javier. Esto viene también con la idea de este retrato familiar, ampliado, en este caso también por el tamaño, pero hay un punto que queremos hacer foco, trayendo las técnicas textiles. Nosotros en la esquina de nuestra casa hay una casa de venta histórica, se llama el Ave del Paraíso, de textiles, de punto cruz, de telas de bordado, de bordado, un montón de cosas. Entonces estaban por cerrar o cierra y abre, que es como rarísimo. Entonces le compramos un montón de canevá pintado para prender punto cruz. Y ahí nos damos cuenta que todas las imágenes que compramos, porque era lo que había, y era como la tendencia, era todo arte europeo. Van Gogh, Cézanne, Magritte, Picasso, todo. Y decíamos, pero no hay nada de los pueblos originarios. Digamos, no hay nada de la cultura que esté ahí. Entonces, ¿cómo
esa especie de dominación cultural que tiene que ver con, ok, se aprende con esto y se hace con esto, nos dijimos, ¿cómo podemos poner nuestro sello en cada uno de estos? ¿No? Entonces ahí lo que hicimos fue pintar sobre Canevá. el Canevá imágenes de decoración de cerámica, y acá vamos más por Santa Marina, Comechingón, San Avirones, vamos tomando partes, los pintamos y ahí empezamos a hacer el punto cruz, y donde aparece la imagen de la cerámica argentina, se cambia el color, ¿no? Entonces tuve una serie que esto fue una serie para hacer una muestra solamente. Pero nosotros, como somos así, cuando vimos todo dijimos, no, esto tiene que estar todo en un solo trabajo. Entonces hicimos esta pieza que mide 5 metros por 5 metros, donde están todas esas piezas como una especie de colección, ¿no? Y de mostrar un poco en esta construcción que hablábamos de ser chiffonier, como Walter Benjamin dice, con todos estos retazos, ¿no? Esto europeo, esto pueblo originario, el patio italiano, todo eso reconstruye y construye una idea de lo que somos nosotros. Estuvimos perfecto en tiempo, porque ahora estoy cronometrando. Así que, si quieren, podemos... Mirá qué timing, son las 5 de la tarde y terminamos de hablar. Sí. No, falta... Ahora que hablar. Sí, ahora Sí, imagínate. estamos abiertos al diálogo, a lo que nos interesa preguntarnos. Sumamente interesante, y la verdad que bueno, para los neófitos que somos un poco del arte, acá hay mucha gente que sabemos que tiene muchísimo conocimiento, pero para los neófitos como yo, aprendo muchísimo de cada uno de ustedes, y me interesa muchísimo esta fusión que hacen entre la historia, esta investigación que hacen con cada una de las obras, y el significado y el simbolismo que hay detrás de cada una de ellas. Hay un montón de gente que ha levantado la mano y algunas preguntas. Mariano Balbuena. Marino Balbuena. Marino, Hola, perdón. Marino Balbuena. No te escuchamos. Tenés cerrado el micrófono. No se te escucha bien. Por ahí, si apagas la cámara, en una de esas puede llegar a escucharse mejor. Un poquito, sí. Una pregunta que lo sabe, que me encanta. ¿Considerarían la posibilidad de hacer o de expresarse en alguna forma que el tiempo no fuera como este, como Marino se escucha lejos. O alguno de ustedes, Victoria, vos no podés traducir, podés decir qué está preguntando. No, yo lo escucho igual que ustedes. Por ahí, si querés okay. escribir, Marino, la pregunta, y mientras le damos... Chat. Claro, y la leemos nosotros. Y le damos paso a Sebastián, Miguel. Hola chicos, Dani, Leo, ¿cómo están? Aquí Hola, desde Sebastián. Cafayate, Salta. ¡Qué lindo! Sí, un poco en toda la obra de ustedes, en toda la trayectoria, hay una representación física de ustedes, ¿no? Digamos, una evolución, por ser polite, ¿no? Hoy en día han evolucionado y también se siguen representando físicamente. Me interesa enterarme un poco cuál es el gesto que ustedes mantienen de esa representación física, digamos, que tiene que ver con toda su iconografía, independientemente de las escenas que van registrando, y cuál es el gesto también en las técnicas o en el bordado, eso que no se ve, eso que es invisible al espectador, que ustedes también mantienen a lo largo de todos estos años. Gracias. Una de las cosas es la idea de atrapar el tiempo. Viste, cuando vos te sacas una foto es como sos bello y sos bello forever, ¿no? En esa foto. Entonces, cuando nos representamos, tiene algo que ver con eso, ¿no? Con esta idea de catch the time, ¿no? Como agarrar el tiempo. Entonces, ahora podemos verlos, porque esto lo hacemos hace 22 años. Al principio no éramos conscientes de... Claro, pero ahora podemos ver
este relato de cambiar los hilos por hilos más grises, usar menos hilo porque tenemos menos pelo, digamos, un poco con el humor, es como esa manera de representar el tiempo. Y también siempre hay una alegoría de la juventud y una alegoría de la belleza. Y hoy somos, viste, dos maduros de 50 y pico, 60, y también lo seguimos haciendo. Y nos representamos con la cara caída, y es así, digamos, y está bien que así sea, porque tenemos más años y no estamos operados. Entonces, eso me parece que habla también de esta manera de cómo vernos y de respetar eso. También otra cosa que nos interesó desde un comienzo, Sebastián, fue cuando nosotros comenzamos a trabajar juntos, hace más de 20 años, era como, también había un gesto político que se podía traducir de distintas formas. Por un lado, ¿qué pasa cuando dos hombres se apropian de una técnica reservada al mundo femenino en Argentina? Porque en otros lugares del mundo hay hombres que bordan, y que en la cultura está, de hecho son los hombres los que bordan, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado, ponerse detrás de una máquina de coser también es un gesto político, esto de comenzar como a borrar los límites entre género y tarea. Por otro lado, hace más de 20 años, que dos hombres mostraran lo que le estaba pasando, que era que pasarla bien y que estaban con ganas de estar juntos y que eran una familia y que no necesitaban de una ley para sentirse familia, también era un tema que nos interesaba. Y la fotografía, como el retrato familiar de principios del siglo pasado, que esto de hombres, la familia sentada en un sillón, mirando de frente a la cámara, era todo un modo de la representación de la familia, o el núcleo familiar para la sociedad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, esto de nosotros que somos muchos, no todos, descendientes de europeos y que sacaban fotos así, se mandaban a Europa para que la familia conozca a la familia argentina, y siempre eran todos sentados. Te digo porque me pasó a mí con mi familia que nos sentaban, o cada cumpleaños que teníamos, fotos mirando la cámara y se me enviábamos una foto. Entonces, toda esta cosa es una suma bueno, no sé si completamos o te Pero también queda... es otra cosa, siempre es mejor ponernos a nosotros que poner a otro, o a otra, o a otro. ¿No? Digamos, como somos los protagonistas y nos hacemos cargo de esa situación y de esa escena. Entonces, ¿quién mejor que nosotros mismos que ponernos ahí? ¿No? Eso es como la idea. Luego, después empezamos a trabajar con representaciones de obras de otros artistas y sumar a esta especie como digo, que nunca me sale esta palabra. ¿Cuál? Apropiarse, que no. Como visión. Sí, no pertenece esa palabra. No importa. Pero entender esa especie de... estrellas, ¿dónde están las estrellas? Constelaciones. Eso, como una constelación de todos estos artistas que nosotros... creo que niego un poco esa palabra por el tema de las constelaciones familiares. No, yo sé, porque es por eso, tiene un problemita con ese tema. Entonces la negué, pero no, constelación, como esa idea, ¿no? de poner y representarnos. Y el humor, ¿viste? Estamos nosotros y nos representamos de esa manera. Ahora estamos haciendo una obra acá que tiene que ver con los chiffoniers y estamos nosotros como dos lincheras cargando, y aparte es un poco irónico, la bolsa que estamos cargando son todas piezas de arte, ¿no? Digamos, entonces es un poco un juego amoroso, hay que un poco de humor. ¿Está la pregunta de Marino? La pregunta de Marino que dice: Hola, si podrían expresarse en alguna técnica en la que el tiempo no fuera protagonista. Siempre es protagonista el tiempo, siempre, en todo. Y bueno, quizás podríamos, pero no lo hemos elegido. ¿Sabes lo que nos pasa, Marino? Y vos nos conocés. Cada vez que elegimos algo, diciendo, bueno, no, esto es rápido, esto se hace, siempre nos demora una eternidad. Siempre es así. Decidimos hacer un corto con Agustina Comedi, tomando en referencia una pintura de la colección Amalita, y dijimos, bueno, esto es rápido. Nada, estuvimos un montón de tiempo y estuvo buenísimo que así sea, pero el tiempo nos marca.
Nos pasa siempre, entonces es como, bueno, es el destino, lo asumimos como tal y lo aceptamos. Yo quiero agregar algo a esto. Yo siempre sospeché, hablamos de esto, ¿no? De que por qué elegimos determinadas técnicas que, no sé, por ejemplo, nos ponemos a hacer grabado, vamos a la litografía, por ejemplo. ¿Es que podríamos ir? No, vamos a la litografía. Tenemos que poner pulir piedra, bueno, y a dibujar para los que saben de grabado, bueno. O lo que sea. O, por ejemplo, queremos modelar y vamos a la porcelana, que es más difícil todo el tratamiento que tiene que la cerámica. Yo sospecho a veces que también inconscientemente uno elige este tipo de técnicas porque nosotros para poder llegar a realizar una pieza, primero tenemos que ponernos de acuerdo los dos, tienen que interesar a los dos, y hay todo un diálogo que se establece para poder llegar a la idea que es una tercera idea, que no es ni la idea de Leo ni la idea de Daniel, es la idea de Chacho Giannone. Y el tiempo es necesario para que se produzca eso. Entonces creo que todas estas técnicas también favorecen a que nosotros, con el tiempo, podamos como llevar a concretar esa idea, bajar esa idea y materializar esa representación. Y además hay otra cosa para no olvidarnos, que también, y esto es estratégico, es marcar la diferencia. Y sabemos que si hacemos un bordado de 5 metros por 5 metros a mano, hay algo que sucede ahí, que nosotros marcamos esa diferencia con el resto, ¿no? Y es como una estrategia de supervivencia en el arte contemporáneo. Y eso acá somos honestos y lo decimos, está todo bien, pero lo pensamos, digamos, son estrategias que cuestan también, cuestan tiempo, cuestan energía, metemos el cuerpo. Hacer un bordado de 5 metros por 5 metros es hermoso decirlo, ¿no? La idea, pero cuando lo estás haciendo es una pelea cuerpo a cuerpo con un montón de tela diaria para poder terminarlo y después poder hacer el binding, que es el borde de tela, que quien hace quilt lo sabe. Vos la tela, tenés una tira de tela, la doblás en dos y en dos, entonces te queda una especie de sándwich, que eso va en el borde cosido a máquina. Como las mantas antiguas de antes. Como las mantas de... Cuando éramos chicos. Como las frazadas de cuando éramos chicos. No, y aparte, a mí me encanta decir esto. Uno crea sus propias cárceles. Y entonces, esto de generar estos proyectos que parece que, bueno, nada, vos crees que le vas a sacar 5 papas fritas rápido. No, que te obliga a estar ahí sentado para poder terminarlo y no tenés paz hasta que te lo terminás. Y el impacto que tiene de hacerlo, además, es cuando lo podés ver. Cuando nosotros colgamos esa pieza en Fortabat y te tiembla un poco todo, porque lo haces para eso. Primero nos tembló porque no nos entraba en la pared. No, porque no, pero no, digo, cuando vos lo ves, cuando están la gente de montaje que se necesitan 2 máquinas para colgarlo, que los chicos divinos que laburaban con eso, y cuando vos ves que eso baja y cae, el impacto es enorme. ¿Me entendés? Porque fue un montón de laburo. ¿Qué nos pasa con esto? El textil es blando y nosotros podemos doblar y trabajar y mover en varias mesas, un trabajo así, pero nunca lo ves realmente completamente tuyo. Entonces cuando por primera vez se cuelga y baja, vos decís, wow, mirá en lo que nos metimos y mirá dónde estamos. Entonces también ese impacto, porque después vos decís, o nos preguntamos o nos decimos, hay un público. Nosotros pensamos también que hay alguien que va a estar parado enfrente y lo va a ver. Entonces pensamos en eso también, en ese público ideal que va a estar sentado o parado frente a esta obra y va a necesitar tiempo para ver todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que nosotros queremos crear? Hoy vivimos en un mundo contemporáneo de imágenes, donde cada uno puede armar su propio canal de televisión, cada uno crea su propia edición de imágenes, entonces continuamente estamos viviendo con eso. Para los artistas visuales es muy difícil esa competencia. Entonces, ¿cómo competís para llamar la atención y decir, acá estamos, vean esto? Y a nosotros nos funciona de esta manera, hacer un trabajo gigante en un museo que
tuvo la pared y la opción de crecer en la pared porque si no se colgaba y poder ponerlo ahí. Entonces, bueno, está presente, alguien lo va a ver. En la muestra anterior en Pensacar habíamos hecho una instalación donde armábamos un espacio donde quien visitaba la muestra se podía sentar y permanecer en la obra, dentro de la obra, y descubrir lo que había. Entonces son estrategias que vamos armando para que sucedan estas cosas. Por eso el tiempo, Marina. Le damos la palabra a Verónica Mazón, que había levantado la mano. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, sí. Bueno, un gusto conocerlos y conocer su obra, que no la conocía. Así que entro dentro del grupo de los neófitos que están aprendiendo todos los días un poquito. Mi pregunta tenía que ver, un poco creo que se tocó el tema así muy en el borde recién, con esto del arte colaborativo que ustedes proponen y que ustedes viven. ¿Cómo se traduce eso, o si se traduce el tema del conflicto, ¿no? Que es tan propio de lo colaborativo y del trabajo en común? Cuando surge el conflicto, cuando surge la diferencia, si eso de alguna manera se traduce en la obra o se puede plasmar en la obra, o cómo lo trabajan a la experiencia del desacuerdo, del conflicto, de todo lo que tiene que ver con el encuentro colaborativo. No sé si se entiende mi pregunta. Se Los comprende. conflictos se sortean. Ajá. Es simple. Es un conflicto si vos querés que sea un conflicto. Uh-huh. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero también es una gimnasia de ceder o insistir con algo que vos querés. Entonces, en un trabajo, nosotros lo hacemos continuamente. Sí o sí lo tenemos que parte hacer. del trabajo. Sí. Hay cosas que vos decís, bueno, no sé si estoy tan de acuerdo, pero tampoco estoy tan en desacuerdo. Entonces sigamos, qué sé yo. También no otra sé, cosa que te vemos. pasa con el arte es que justamente hoy nos pasó que estábamos frente a la prensa en el taller de grabado y estábamos con qué papel, qué otro tipo de papel, qué algodón, qué si lo intervenimos. Hay una técnica que se llama collé, sin collé. Entonces queríamos ver si lo hacíamos o no, si lo poníamos, dónde poníamos el papel o no. Bueno, Así como media hora. pero en realidad, sí, pero en realidad, si no lo haces y no lo ves, no sabes qué va a suceder. Y después Entonces, lo que sucedió. una de las cosas, perdón, con el tema de si se traduce o no, con el tema, si se va, bueno, en realidad uno va encontrando cosas y formas de trabajar que a veces se corren de lo esperado y pueden ser como mejor o no, y también nunca lo que nosotros nos cuesta a veces decir, bueno, ¿cuándo una pieza está terminada? Porque vos podés seguir bordando y bordando y bordando y bordando y bordando y bordando. No queremos los errores como tampoco queremos los aciertos. Entonces... son parte del proceso. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, hoy, ante lo que podría haber sido un error, surgió algo que fue muy buenísimo. Interesante. Sí. Entonces, si capitalizás eso y lo usás, y lo que no funcionó bien, bueno, no funcionó, no fue eso. Entonces, pero no se transforma en conflicto. Los procesos creativos, digamos, cuando hablamos de este trabajo en colaboración, porque no es colaborativo, es en colaboración. Cuando uno piensa el trabajo en común, no hay algo que baja verticalmente, ¿no? Es horizontal. Vos podés proponer, el otro toma y se va construyendo algo. Entonces, no puede haber un desacuerdo en eso, porque si no es muy verticalista la idea del desacuerdo. Yo creo esto, vos no lo crees, entonces estamos en desacuerdo. Cuando vos hablas de algo más horizontal, todas esas voces van sumando otras nuevas y se va construyendo algo. Es como otra manera de entender estos procesos creativos. Si no es, bueno, qué sé yo, cuando es más verticalista, vos decís, yo quiero que sea esto y que hagan esto. Aparte también hay si, otra perdón, cosa. Si no estoy de acuerdo, no lo hacen como yo quiero, es porque está mal. ¿Sí? Son como otras maneras. Cuando es esto en colaboración, como hoy hablamos en el taller de grabado o con unas tejedoras, se va construyendo algo que no sabes exactamente hacia dónde va a ir. Y eso es interesante. También, no sé lo que iba a decir, pero No sé. pero
No, lo que pienso de que también el trabajo no es que vamos haciendo una pieza por vez. Entonces también lo que sucede a veces es que dejamos en stand-by una pieza por un momento, porque todavía no estamos de acuerdo, no sabemos, o no conseguimos los materiales, o el material que conseguimos no es el que pensamos que puede ser el mejor, y vamos haciendo, mientras tanto, otras piezas. No es que solo nos enfocamos en hacer una única pieza de por vez. Entonces también eso es otra cosa que descubrimos que no... Y todo esto, cuando digo descubrimos, inconscientemente se fue dando, ¿no? Entonces como, bueno, vamos como trabajando distintas cosas, piezas a la vez. Por ejemplo, ahora en este momento en la residencia estamos haciendo el mismo tema, elegimos un tema y como nosotros somos como muy obsesivos, es como lo trabajamos al mismo tema, lo agarramos desde distintos lados. Entonces, por ejemplo, bueno, elegimos, por ejemplo, en esta residencia un tema de algo de lo doméstico, que es algo que a nosotros nos atraviesa en toda nuestra obra, primero porque la tarea que realizamos hacer es una tarea que tiene mucho que ver con lo doméstico. Todos nos hemos criado viendo una madre, no en mi caso, pero bueno, una abuela que estuvo bordando y con algo de lo doméstico, ¿no? Las costureras, el trabajo de la costura en la casa, y eso hizo que nosotros nos interesan mucho los objetos de lo doméstico. En este caso nosotros elegimos unas cestas, que acá les dice basket, en inglés es basket, y las cestedoras, las tejedoras de cestos, son increíbles. Y varía muchísimo de qué pueblo originario es el que vos, en la región en la que estés, este, oeste, centro, norte, va cambiando la comunidad, van cambiando los tipos de... Es un trabajo increíble. Entonces nosotros, en vez de interesarnos por lo que la gente pensaba que nos podíamos interesar, no sé, por los tótem, que ves los tótem por todos lados y realmente te impactan y te impresionan, nuestro ojo, ¿dónde fue? Al básquet. A algo que es considerado como secundario, que está en una casa, una canastita que sirve para guardar hilo, para guardar alimento. Acá inclusive ponían los bebés adentro, que pueden haberlo visto en las películas. Bueno, cómo este trabajo se desarrollaba con fibras naturales, cómo tejían y teñían y bordaban con fibras naturales sobre los canastos. Claro. Aparte, me parecía como un flash ver todo el trabajo de la cestería, además. Sí. Y ahí es alucinante empezar a entender, cuando empezamos la charla con los chicos, era un poco así entender la idiosincrasia de cómo no son solamente cestas tejidas, sino tienen detrás la historia del pueblo que las teje, las ceremonias, por qué se hace cada cosa, cómo se piden los materiales. Por ejemplo, el otro día tuvimos la suerte, y después nos dimos cuenta hablando, ¿no?, que Tracy es una tejedora de básquet del pueblo Salish. Estuvimos hablando con ella, fue muy emocionante, así por Zoom, y nos invita a ir a la recolección de fibras. Quomish, que es acá cerca, en la montaña, al bosque, para ir a colectar la corteza del cedro. Entonces era una ceremonia que éramos 4 con ella, a elegir el lugar, a elegir el árbol, que nos iba a dar la fibra para que ella pueda tejer las cestas. Entonces vamos, nos pusimos la ropa, nada, porque hacía frío y llovió y qué sé yo. Entonces vamos, ella elige... Íbamos tocando los árboles, ella iba tocando y ella como que se pone en un trance donde la naturaleza le está hablando. Pero en un momento para el auto y dice, es acá. Entonces bajamos y nos metemos por medio de la montaña y había una plantación de cedros, que son hermosos, altísimos. Entonces elegimos, o ella elige, sí, uno que es el que nos iba a dar la corteza. Entonces le habla en el idioma Salish, y lo que nos traduce un poco es que ella le habla y le dice que lo que vamos a hacer, si le da permiso, es tomar parte de su corteza para un buen fin, que no se va a usar para algo que no sea necesario, sino que le pide permiso. Nos ponemos a tocar el árbol,
Todos alrededor del árbol. Y fue muy alucinante porque se creó una energía y el árbol parecía que se movía. Le No ponemos estamos unas- locos, no estamos contando. No, le ponemos unas piedras. Le ponemos unas piedras y dice... Hay una ofrenda que se le hace y al ella árbol, nos dice, por lo que el árbol te da. el árbol está listo, dice que sí. Entonces, con un hacha ella empieza a cortar suavemente y saca una lonja de... Vos tirás y sale de la la lonja de la corteza. fibra, de la corteza. No Puede era ser la- como 8 metros, sale. No era la temporada. Hacía un poco de frío. Porque se corta la Entonces se fibra. cortó. Entonces le agradecimos y nos dice, tenemos que ir más abajo de la montaña, que es más frío, que es más caluroso, y ahí vamos a encontrar. Y después, por ejemplo, había cosas que interesantes que uno va aprendiendo, que por ejemplo ella decía, bueno, ¿cuál es el momento del tema de la recolección de las cortezas, de las fibras? Después, cómo hay que pararse de acuerdo al tema de la lluvia y empezar a mirar el árbol, que vimos millones de veces árboles, pero empezás a ver al árbol distinto. Porque entonces te dice, no, porque el sol es el que trabaja sobre la... Y el sol no está todo el tiempo en los bosques, con estos megabosques. El sol no, por más que el sol rota, la tierra rota, perdón, y el sol se va dando distintas caras. Hay una que da más en la hora de la siesta, por ejemplo. Entonces ese lado se va secando y se va trabajando la corteza de otra forma. Y si te pones a ver, y cuando nos dice eso, todo lo que decía era verdad. ¿Viste? Van a ver que es el lado donde no tiene ramas. Y era efectivamente el lado donde no tenía ramas. Entonces, como vamos tocando, vamos viendo la temperatura, ¿no? ¿A qué está preparado, no está preparado? Y por otro lado, también íbamos a recolectar los hongos que se recolectan para teñir la fibra. Pues son procesos no con tintura industrial, sino a través de procesos naturales. No, por eso nosotros súper agradecidos con la comunidad aquí. Sí, pero volviendo, Quiero decir una cosa. Sí. Porque nos abrieron una ventana que no le abren a nadie. Y eso fue alucinante, darnos cuenta, naturalmente, porque no es que nosotros esperábamos esto, sino que se dio natural por nuestras prácticas y porque hablamos y que en un momento nos ponemos a llorar con Tracy porque hablamos de cosas así, de vínculos con la naturaleza, que nos invitan a hacer esto. Entonces, ahí empezamos a hablar de estas dimensiones. No sé qué va a suceder con esto, si Tracy va a tejer o no va a tejer alguna canasta, o nosotros podemos diseñar algo y hacer juntos, no sabemos. Pero ya el proceso es alucinante. Ya es un aprendizaje. Es un montón, porque hay que entender, la comunidad Salish aquí es muy fuerte, es enorme, son muy respetados. Entonces, que alguien de la comunidad nos abra eso, naturalmente, fue como una etapa como muy elevada. Y también empezás a comprender un poco lo que es la cosmovisión de estos pueblos y trasladando esto a, por ejemplo, nosotros en Tras la Sierra, donde tenemos nuestro taller, el tema también de cuidado de los bosques, de los montes, el tabaquillo, por ejemplo, que está en la parte del norte, arriba, en la zona de todo lo que es el Chapaquí, la importancia de defender las tierras y del tabaquillo, porque eso hace que haya como pero que todo eso nosotros lo aprendimos viviendo ahí y viendo, ¿no? Esto de por qué, por ejemplo, por qué es importante el tabaquillo, que es el que tiene la mayor conservación del agua, y entonces eso hace que se produzcan las precipitaciones que se necesitan para determinar. Entonces empezás a entrar en otro contacto con la naturaleza que nos pertenece a todos, es el lugar que todos tenemos para vivir. A nosotros nos parece interesante, yo me siento privilegiado de poder estar con este tipo de gente que me ayudan a poder entender y empezar a conectarme con el entorno en el que estoy. Hoy es Vancouver, después vuelve a ser Córdoba o Buenos Aires, y cómo esto de entender y trabajar para un mundo mejor para todos. ¿No? Y además entender... Suena medio cliché, pero bueno. No, pero también entender lo que es ser artista. ¿No? Digamos, como abrir estas ventanas y estos canales de comunicación de otras maneras, ¿no? Por el arte o por estas maneras de pensar, logramos estos vínculos, ¿no? Es como muy alucinante, muy hermoso
Porque en un momento estábamos, estas cosas las contamos porque también son muy frescas y son lo que nos pasan ahora, esta semana. No, está bueno compartirlas. Estábamos hablando con una señora en un evento y que después nos dimos cuenta porque nos dijeron que era la chief. Chief es como la jefa de los Salish. Chief Janice era como la jefa. Era como... Y nos estaba hablando con ella de textil, apasionada, así, viste, y este punto, y mira este trabajo. Y la gente del público nos miraba diciendo, estos dos que hacen hablando con ella, que era como, de serio, porque tienen una cosa que nos enteramos acá, muy británico también, estructura de heredar la... Es como monárquico, heredar el es poder. monárquico. Entonces, ella es la hija de un chief o de una chief, es la nieta y es la bisnieta, ¿me entendés? Como esa... Que se va heredando. Y entonces cuando nosotros hablábamos con ella apasionadamente del textil, que nos encanta, y ella hace las mantas Salish, ella teje, pero hablábamos de eso como con ustedes cuando hablamos. Entonces, no entendían esas dimensiones, como cómo nosotros íbamos a hablarle de esa manera. Entonces, a veces hay mucho prejuicio de la gente blanca en relación a que, chicos, podemos hablar con esta mujer porque estamos hablando el mismo idioma, aunque nosotros hablamos bastante mal el inglés en ese momento, o tratamos, pero hablábamos del lenguaje del textil y nos súper entendimos. Eso alucinante sucede, que a veces la comunicación a veces va por otro lado, no solamente es en hablar del mismo idioma, sino esa misma lengua que es el trabajo con el textil, el arte, la artesanía. A veces no necesitas decir las mismas palabras en el mismo idioma porque sabes de lo que estás hablando. Entonces acá nos pasó mucho eso, es muy alucinante. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Nos hemos permitido excedernos hoy en el tiempo porque estamos todos maravillados y escuchando todas las experiencias que han tenido ustedes. Creo que nos amerita después una charla de ustedes in situ en el museo y a pie de obra. Cuando volvamos y estamos ahí, pero perfecto. Lo que quieren, si hay preguntas escritas que no pudimos responder, nos pueden escribir al Instagram Chiacho Giannone, Leo Chiacho o Daniel Giannone, y ahí estamos, y si podemos responder, o a nuestro mail, si tenemos tiempo podemos responder. Bueno, y le doy paso a Tomás para que ya haga el cierre y los despida. Yo muchísimas gracias a ustedes, pero también a la gente que ha participado como siempre. Gracias, Victoria. Simplemente agradecerles, chicos, y quiero hacer también una mención y un reconocimiento a todo mi equipo, al equipo maravilloso que trabaja conmigo y que trabajamos todos juntos en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia. A pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando en la gestión cultural y particularmente en los museos nacionales, seguimos adelante con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y con un equipo que hace posible que todo se pueda concretar de manera maravillosa y trabajar para los públicos que nos visitan. Así que muchas gracias a todos y nuevamente gracias Leo, gracias Daniel y los esperamos en Altagracia.